Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La nota introductoria es presentada por Bacredomatic. Haz tu sueño realidad comprando tu auto con 2 meses al 0% de interés. Al parecer, la suspensión de sesiones y alejamiento físico de los diputados de las bancadas que concentran la atención en el tortuoso proceso de reformas electorales no han logrado pacificar las aguas y el país podría enfrentar una semana más de desacuerdos y trifulcas en el hemiciclo, luego de que la oposición reiteró que continúan en insurrección legislativa. Las tensiones no logran disiparse, transcurridas 144 horas, desde que el 16 de julio anterior se dio la fuerte refriega en la Cámara Legislativa, con amenazas mutuas, uso de gas de extintores, petardos, golpes y rasguños entre diputados de Libertad y Refundación con sus pares del Partido Nacional y con encargados de la seguridad en ese poder del Estado. El viernes anterior para el caso, el diputado Edgardo Castro confirmó una reunión secreta entre el presidente del Legislativo Mauricio Oliva, el coordinador general de Libre y expresidente de la República Manuel Zelaya Rosales y el jefe de la bancada liberal Mario Segura. Lo único que nos pudo comentar es que se había suspendido la sesión de hoy y que las negociaciones van muy bien y que tenían 5 días para ir sacando todos esos enrollos, precisó Castro. Del encuentro entre los líderes políticos se supo que uno de los temas a debate sería la representación de cada partido en el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia. Además, designar al nuevo subprocurador general de la República y a los magistrados del Instituto de Acceso a la Información Pública. Horas después, Jorge Cálix, jefe de bancada de Libre, aclaró que persiste la falta de acuerdos para las reformas electorales. Cálix explicó que el partido de gobierno pretende aprobar nuevas leyes y después nombrar a los funcionarios, mientras Libre busca cambiar a los actuales funcionarios del Tribunal Supremo Electoral para que entren en funcionamiento las instituciones ya creadas en la Constitución. Los liberales que se obtuvieron de participar en la refriega del miércoles anterior fueron señalados por diputados de Libre de complicidad y cogobierno con la actual administración nacionalista al no poder consensuar con el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal la fórmula de representantes en dichas instancias. Cristian Saavedra, diputado liberal, sostuvo que la bancada trabaja en función de que la reforma electoral y la elección de los representantes en entidades electorales sean personas idóneas que garanticen los resultados de los próximos comicios. A esto se suma la exigencia del partido Alianza Patriótica, que reafirmó su demanda de que se nombre a un representante en el Registro Nacional de las Personas, como lo dejó en claro su máximo dirigente, el exgeneral Romeo Vázquez Velázquez. Como Alianza Patriótica, seguimos exigiendo que las personas que ocupen esos cargos deben ser de alto nivel. El Congreso Nacional debe encontrar un punto de equilibrio para lograr establecer las leyes para el nuevo proceso electoral. También a través de la prensa nacional se dio la descalificación de Libre a la intervención de la Asociación por una Sociedad Más Justa, que empuja el debate por las reformas electorales en el esquema de diálogo propuesto por el gobierno. Asimismo, críticas del expresidenciable de la Alianza de Oposición contra la Dictadura Salvador Nasralla, que calificó la propuesta de reformas electorales de la OEA de maquillaje que costó 7 millones de lempiras a los hondureños. Estas no son reformas electorales. Urge la segunda vuelta electoral, no se fabricó nada, esas reformas son puras idioteces, lo que pasa es que hay dinero bajo la mesa, cuestionó Nasralla. Desde la cumbre del Poder Legislativo, su titular, Mauricio Oliva, enfatizó que aún con dichas enmiendas el Partido Nacional volverá a ganar las elecciones. En la política gana el que mete votos y no vale tanto gritar en las calles ni quemar llantas. Hoy estamos listos como partido para aprobar las reformas electorales que el país necesita, concluyó Oliva. La nota introductoria fue presentada gracias a Bacredomatic. Llévate el vehículo de tus sueños con 0 comisión de desembolso y 10% de prima. Buenos días, Honduras. Gracias por estar con nosotros. Hoy es 23 de julio del 2019. Tengo a 3 distinguidos invitados. Me falta uno, pero debe estar por llegar. El tráfico en Tegucigalpa. Si uno vive en el sur de la ciudad, hay que salir a las 5 de la mañana. Y ahora de todos lados.
hay un tráfico en la capital del país, de verdad, tanto en la mañana como en la tarde, impresionante. Don Gilbert Bertrán es el jefe de comunicación del Partido Nacional de Honduras. Gilbert, con gusto que estés acá. ¿Cómo estás, Raúl? Enorme placer para mí el poder estar contigo, con los amigos invitados y poder compartir sobre este tema tan importante que ha estado en los últimos días ocupando los primeros lugares de atención del pueblo hondureño, que son las reformas electorales. Me recuerda, Gilbert, anoche hablábamos con un destacado político hondureño. Cuando le digo, Gilbert, ¿cómo estás? Le hace como cuando va al aire uno. ¿Ah, Gilbert? Ya es la costumbre. Sí, sin duda. El abogado que está conmigo, Harry Dixon, diputado de Libre, bienvenido. Un placer, licenciado. Un placer siempre estar en su programa. Gracias. Buenos días a todos, a Gilbert, a nuestro gran amigo y compañero Gilberto Ríos. Así que ojalá que hoy sea un debate de altura y que podamos sacar conclusiones al final del programa. Don Gilberto Ríos, bienvenido. Buenos días, Raúl. Agradecido por la invitación y alegre por estar aquí con Gilbert, con Ari, discutiendo sobre los temas que le importan al país y que tienen a todos atentos sobre la agenda nacional. Sí, abogado Dixon, los acercamientos de estos días, el camino para que se llegue a las reformas electorales, ¿cuáles son sus comentarios? Bueno, estamos muy positivos con los acercamientos que han habido de las diferentes bancadas en cuanto a este tema de las reformas electorales, específicamente el tema de nombramiento de representantes a órganos electorales. Esperemos que se resuelva esto para entrar de inmediato a lo que va a ser la aprobación de las leyes que van a regir tanto al Consejo Nacional Electoral como al Tribunal de Justicia Electoral, pero no quedarnos ahí, hay que entrarle al tema de la segunda vuelta, al tema del plebiscito, al tema del voto electrónico. Y bueno, y tantas reformas que se han planteado por todos los partidos políticos, yo creo que es interesante que podamos salir con un buen paquete de reformas para que el próximo proceso electoral por lo menos haya un ambiente de garantía de todos los partidos que participen y que no se vuelva a dar lo que se dio en el 2017, ese ambiente de tragedia, ese ambiente de muerte, ese ambiente de desconfianza, de discordia, de división de la familia hondureña. Yo creo que es necesario que la clase política entre a ese proceso de retorno a la democracia. No podemos volver a repetir un 2017, yo creo que de eso estamos convencidos todos y ojalá que podamos lograrlos entre todos. Sí, don Gilberto, ¿usted qué piensa? Bueno, me parece que estamos en un momento un poco complicado del país, que sería grave que no se aprobaran nuestros representantes en estas nuevas instituciones que van a transparentar el proceso electoral, que hay demasiada crispación a nivel nacional como para agregar nuevamente un ingrediente de desestabilización, de no reconciliación, ¿no? De fuerzas políticas en el sentido de la posibilidad de un diálogo, de la posibilidad de acuerdos, y que el Partido Nacional prácticamente por esas mismas circunstancias y por los niveles de ingobernabilidad está obligado, nos parece que está obligado. Esta vez no es libre el que lo pone contra las cuerdas, son organismos internacionales, o no solamente libre, pues, porque obviamente la insurrección legislativa ha hecho una presión importante, pero también son los organismos internacionales, la Unión Europea, los propios Estados Unidos, y la situación general, ¿no?, del pueblo, que hay un pueblo alzado, hay brotes insurreccionales en diversas partes del país, tenemos estudiantes todos los días en la calle, tomas de carretera, maestros y médicos pidiendo demandas, y ante esta circunstancia casi están obligados pues a reconocer a los representantes de Libre en estas instituciones. De lo contrario, pues el presente inmediato es sombrío, es contradictorio, puede ser de mayor inestabilidad y bueno, en aras de esa tranquilidad que necesitamos para salir adelante, creo que sería un buen paso pues comenzar por ese nombramiento de nuestros representantes en nuestras nuevas instituciones. Don Gilbert, ¿qué piensa? Y le doy la bienvenida al secretario del Partido Nacional de Honduras, don Luis Colindres. Bienvenido, Luis. Gracias. Buenos días. Don Gilbert, ¿qué piensa usted? Bueno, Raúl, yo comparto completamente con lo que decía el abogado Harry Dixon. Yo creo que la clase política de este país, sobre todo los que tienen oportunidad de estar en el Congreso Nacional, deben entender la obligación que tenemos con Honduras, el compromiso que tenemos con el pueblo hondureño que exige reformas electorales. Lo que nosotros no nos podemos permitir bajo ningún punto
es tener o someter al pueblo hondureño a un estrés como el que pasó por el postelectoral en el año 2017. Eso es lo que Honduras no se puede permitir y nosotros como clase política no podemos finalmente someter al pueblo hondureño a ese nivel de confrontación. Más allá de eso, yo creo que en el Congreso Nacional se ha visto la voluntad de las diferentes bancadas, la del Partido Nacional de Honduras, que siempre ha estado ahí para construir, los 61 votos del Partido Nacional, lo hemos dicho hasta la saciedad. Estamos listos para construir la nueva ley electoral, estamos listos para discutir diferentes temas de reformas electorales. Pero no queremos que sean reformas que pasen así simplemente, disculpen, como que superficialmente. Si vamos a hablar de temas, por ejemplo, como el de la segunda vuelta electoral, que se discute en el Congreso Nacional. Decía Harry, por ejemplo, el tema del voto electrónico, que se discute y que se someta al Pleno finalmente, para que nos demos cuenta de la posición que va a tener el Partido Nacional. Si vamos a hablar, por ejemplo, de la ciudadanización de mesas electorales, que es una de las propuestas que nosotros como partido hemos venido sosteniendo y que pedimos que también se discuta, o que hablemos, por ejemplo, de los diputados por distritos, para que podamos ir construyendo finalmente mayor representatividad dentro del Congreso Nacional. Pero es justamente ese el escenario que tenemos que tener, que se discuta dentro del Congreso, que los diputados finalmente se comprometan a trabajar de una forma en que le permitan al pueblo hondureño tener la tranquilidad que en ese hemiciclo legislativo se está construyendo una nueva ley electoral que nos permitirá perfeccionar nuestra democracia. Pero lo que nosotros hemos lamentado es que en los últimos días se ha paralizado prácticamente la acción legislativa en el país por alguna acción que me parece a mí de todos puntos de vista equivocada por parte del Partido Libertad y Refundación, donde no solamente han detenido la labor del Congreso en temas político-electorales, que sí son importantes, pero también han bloqueado otros temas que son fundamentales para el desarrollo del país. Y le pongo un ejemplo nada más sobre eso. Ahora recientemente en el Congreso Móvil, en Gracias Lempira, fueron justamente los transportistas los que tuvieron que hacer una valla humana para poder permitir que el Congreso Nacional construyera, se aprobara una ley de beneficio para ellos. Si no hubiera sido porque hacen esa valla humana, no tendríamos hoy esta legislación que beneficia a este sector tan importante de Honduras. Entonces, no solamente es ese tema, estamos en un tema, por ejemplo, de epidemia del dengue, que el Congreso Nacional podría haber tomado decisiones importantes también para apoyar esta emergencia nacional. De repente no ha sido tan fácil porque no se ha podido tener la acción legislativa dentro del Congreso Nacional. Escucho y los veo mucho más tranquilos ahora, los veo como que más capaces de dialogar. Ojalá que eso sea de esta forma en el Congreso Nacional y que lo más rápido empecemos a discutir la nueva ley electoral, que pasemos a los nombramientos de los diferentes representantes en el Consejo Nacional Electoral, en el Tribunal de Justicia Electoral, porque aquí yo sí quiero ser contundente en algo para finalizar esta primera participación, Raúl. Nunca el Partido Nacional ha dicho algo diferente a que Libre tiene todo el derecho de tener su representante en el Consejo Nacional Electoral. Se lo ganaron en las urnas, son una fuerza política importante en el país, son la segunda fuerza política más grande de Honduras después del Partido Nacional, son la primera fuerza política de oposición del país y en un mundo democrático que se basa en pesos y contrapesos, es obvio que Libre tiene que tener un representante en el Consejo Nacional Electoral y en el Tribunal de Justicia Electoral. Eso como partido lo hemos dicho clarito y hoy lo volvemos a repetir, esperando que esta semana que se reincorporen a los trabajos en el Congreso Nacional o que empiecen a trabajar realmente en el Congreso Nacional, podamos tener los consensos para empezar a discutir esta ley, discutir todas estas reformas que los diferentes partidos políticos tienen finalmente como intención de poder generar y por el otro lado que le demos lo más importante, paz, tranquilidad al pueblo hondureño y que dejemos de dar bochornosos espectáculos como los que hemos visto en las últimas semanas en el Congreso. Sí, don Luis, como secretario del partido, ¿cuál es su análisis en todo esto, de las reformas, de la insurrección legislativa y de los acuerdos que nos beneficiarían a todos y al país en sí? Que la clase política se ponga de acuerdo y vayamos hacia la ruta de una mejor democracia, de acuerdos y que el Congreso avance en los diferentes temas que son importantes en la vida nacional. Primero que todo, Raúl, muchas gracias por la invitación al foro. Buenos días a los compañeros también con los que estamos compartiendo, especialmente este análisis que es sumamente importante. Estamos a las puertas de la esquina de ver cómo
podemos realmente ofrecerle a la nación un proceso electoral diferente. Un proceso electoral que desde hoy comience a prestigiarse. Para eso debemos pensar primero en las instituciones y no en las personas. Para eso debemos pensar primero en el país y no en los partidos políticos. Sin duda alguna que la vida de los partidos políticos está en llegar al poder, en llegar a las alcaldías, en llegar al Congreso Nacional, en llegar a la presidencia de la República. Sin embargo, hoy en día, para que los partidos políticos dentro de nuestra nación tengamos la oportunidad de servirle al pueblo hondureño desde cualquier tipo de trinchera pública, debemos entender y debemos madurar en nuestra apuesta por ofrecer un proceso electoral diferenciado en esta ocasión. Ya se ha cambiado, pasamos del Tribunal Supremo Electoral a la venida de dos instituciones que de planta cambian la manera en la que los partidos políticos y en la que el pueblo hondureño va a recurrir a ejercer su derecho de sufragio y va a demandar la transparencia en el proceso para que los resultados puedan ser a satisfacción de la mayoría de los electores. Por lo tanto, para poder seguir brindando esa expectativa a la población, estas dos instituciones deben de contar con su marco operativo, con su marco administrativo y con su marco legal de inicio, antes de tener nombres de personas o personas que vayan a ostentar estos cargos. ¿Se puede hacer primero el nombramiento de las personas y después la ley? Claro que se puede hacer. En el pasado Honduras lo ha hecho. Pero realmente eso es lo que el pueblo quisiera, que pensemos los partidos políticos primero en las personas y no en las instituciones, que pensemos primero en el proceso electoral, o que de forma contraria empecemos a pensar los partidos políticos en nuestros propios intereses. Realmente las respuestas son obvias y el pueblo hondureño lo que necesita hoy en día es que los partidos políticos entendamos nuestra misión y la responsabilidad que tenemos en ofrecerles a ellos acuerdos en donde esta nueva ley electoral contenga las reformas electorales que van a traer al próximo proceso tranquilidad, transparencia y nuevas reglas de juego. Hoy en día, con los compañeros de Libertad y Refundación, que siempre, se los digo, personalmente soy una persona positiva y cree que pueden reflexionar al respecto, entiendo de que ellos quieren sus representantes en estas dos instituciones, entiendo que lo insistan, entiendo que lo soliciten, sin embargo, el Partido Libertad y Refundación también responde a los intereses del pueblo hondureño. Y ahí, en ese sentido, solo está pensando propiamente en su partido y no está pensando en lo que el pueblo hondureño realmente necesita como responsabilidad propia de estas instituciones políticas. Que pudimos haber tenido en el pasado muchos errores, pudimos haber tenido en el pasado muchísimas prácticas, pero en la democracia el tiempo presente siempre es una nueva oportunidad y esa nueva oportunidad podemos aprovecharla. Inmediatamente después de aprobar la nueva ley electoral, ahí mismo puede generarse una ley especial o puede generarse dentro de la misma ley general el procedimiento para la selección de los candidatos. Ahí es donde los partidos políticos van a decidir finalmente si son representantes de partidos políticos, la manera en que se van a postular, la manera también en la que deben rendir cuentas ante una terna para comprobar y demostrar su capacidad. Y en ese sentido, pues, que disfrutemos de la posibilidad de celebrar que tenemos una nueva ley electoral con las reformas electorales que el pueblo necesita y luego de eso pasar al nombramiento de estas personas que van a tener, sin duda alguna, la más grande carga de todas para darle credibilidad, para impulsar los procesos electorales próximos. ¿Qué tan cierto es que de persistir la insurrección legislativa de Libre, sus diputados podrían ser sancionados conforme a la Constitución de la República? Abogado Dixon, esperamos que se llegue a un acuerdo con estas pláticas que se están sosteniendo. Bueno, yo espero que la cúpula del Partido Nacional de Honduras esté en otra posición que aquí a los que están hoy en este foro, porque de lo contrario no hemos resuelto nada.
De lo contrario, seguiremos en el mismo conflicto. De lo contrario, hemos estado aquí únicamente hablando y hablando en estos medios de comunicación para nada, para el mismo asunto, para terminar en lo mismo. Decía que una posición equivocada de Libre ir a la insurrección legislativa. Y yo digo, una posición equivocada del Partido Nacional de no tener la voluntad política para transparentar el proceso electoral, de no querer darle al Libre sus representantes a órganos electorales. Es una posición muy equivocada tener todavía ahí adentro de esas mentes que puede existir todavía la posibilidad de robarse unas elecciones. El pueblo no va a resistir otro fraude electoral. El pueblo no puede seguir siendo víctima de fraudes electorales. Y cuando hablan de intereses partidarios, pareciera que están pensando en la forma de actuar de su partido, que solo piensa en cúpula. No, nosotros pensamos en ese millón de hondureños y hondureñas que viven en Honduras, que pagan sus impuestos, que son de todos los sectores y que sueñan con un proceso transparente y que sueñan que su voto sea contado y que sueñan que su voto se refleje en el resultado electoral. O sea, los partidos políticos no son una construcción de cemento y varilla, no es el edificio del Partido Nacional o el edificio del Libre o el edificio del Partido Liberal. El partido está conformado por hombres y mujeres de este país. El Partido Libre no ha venido de otro planeta, yo lo he repetido en varias ocasiones, no ha venido en una nave espacial. Ustedes miran a todos esos hombres y mujeres ahí en ese partido, soñando, teniendo la esperanza de que algún día este país cambie. Ustedes no pueden hacer a un lado a ese más de 1 millón de hondureños y hondureñas. Ustedes no pueden venir a decir que es una acción equivocada cuando saben que ustedes mismos originan la crisis. Si ustedes fueran un poquito más transparentes, si fueran un poquito más democráticos, si ustedes pensaran un poquito más por la tranquilidad de este país, todos estos conflictos no pasaran. Y hoy lamentan que Libre está en una insurrección legislativa. Pero en el pasado ustedes mismos lo han hecho. O ya no se recuerdan cuando fueron a quemar llantas allá al Tribunal Supremo Electoral porque no les inscribían a un candidato extranjero, nacido en Panamá, de hijos de padre extranjero, y querían ustedes que se los inscribieran para candidato presidencial. Al final, no sé por qué factores o por qué presiones, el profesor Pineda Ponce, presidente del Congreso Nacional, entonces dijo, por esta única vez, dijo el profesor Pineda Ponce, vamos a violentar la Constitución y vamos a permitir que un extranjero sea presidente o sea candidato presidencial. Fueron a quemar llantas. De repente Kirby y el compañero no estaban muy jóvenes. Pero cuando alguien se siente afectado, reacciona. Hoy los del Partido Nacional quieren señalar al Libre como el único que ha reaccionado en este país. Aquí todo el mundo ha reaccionado en la historia de este país. La historia hondureña está repleta de hechos reaccionarios ante acciones de abuso de autoridad. Libertad y Refundación ha sido víctima de 2 fraudes electorales. Y miren, en el primer fraude electoral de 2013 nos quedamos callados y nos criticaron, no reaccionamos, con la esperanza que en el próximo proceso el Partido Nacional tuviera otra conducta, que la comunidad internacional interviniera más, que volvieran más transparentes. Y no pasó así. De hecho, logramos un representante al Tribunal Supremo Electoral. Nos sentamos con el Partido Nacional para que hubiera paz. ¿Y qué pasó después? El Partido Nacional dijo simplemente, no vamos a ratificar nada de esto, aquí no hay reformas electorales, aquí nos vamos como estamos. Y a un partido como Libre de más de 1 millón de votantes, lo dejaron esperando los resultados electorales afuera del portón del Tribunal Supremo Electoral, mientras partidos con 3,000 votos con representantes en el Tribunal Supremo Electoral. Hoy los escucho a ustedes, yo venía con mucho optimismo acá con este debate, hoy los escucho a ustedes con el mismo discurso de hace 2 meses. Y yo digo, si estamos con el mismo discurso de hace 2 meses, pues no hemos avanzado, pero ni 1 centímetro en esto. Yo espero que no sea la posición de la cúpula de su partido, porque si la posición es la misma, pues yo creo que
la insurrección legislativa va a continuar y no es porque nos guste. ¿Usted cree que es bonito ahí que lo gaseen a uno? ¿Es bonito ahí que venga un compañero que nunca ha tenido un problema uno con él y salga golpeándolo a uno ahí? ¿Es bonito que le tiran los guardaespaldas, que lo amenacen a muerte? No, no es bonito. Pero no es bonito también ver a la gente esperanzada que ha ganado un proceso electoral, llorando de emoción porque ganó un proceso electoral, y posteriormente que vengan votos rurales, que posteriormente venga la caída del sistema y que posteriormente nos manden a los militares a matar a nuestra gente. Eso no es bonito. Y aquí Gilberto, su servidor, hemos sido testigos de lo que ha pasado en este tipo de cosas. Entonces yo esperaría, yo tengo fe, que se reflexione en este sentido. Porque de lo contrario no estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada. Libertad y Refundación no se puede dar el lujo de ir a un nuevo proceso electoral en las mismas condiciones. Hoy dicen, como dijeron hace 4 años, hay tiempo. Como están diciendo hoy, hay tiempo. Después van a decir, ya no hay tiempo. Y nos van a volver a dejar a nosotros esperar resultados electorales y esperar cómo se roban las elecciones. Yo creo que a todo mundo hoy en día le conviene retornar al orden democrático. Yo esperaría que el que gane las elecciones, el próximo proceso, hay que felicitarlo. Si somos nosotros, ojalá que nos feliciten. Si son ustedes, los felicitamos, pero en buena lid, con prácticas transparentes. Pero todas las posiciones de ustedes van encaminadas en atrasar este proceso y no volverlos a ser transparentes. Ustedes dicen, los de Libre tienen derecho, y lo han dicho siempre, siempre lo han dicho, pero nunca han querido cumplir con esa posición de los de Libre tienen derecho. Sí tenemos derecho, es obvio que tenemos derecho, pero no se concreta en la práctica. Yo creo que tenemos que caminar por ahí, porque compañeros, yo hoy me voy a ir preocupado de este programa. Yo venía aquí a analizar los avances que habíamos tenido en este fin de semana, pero ustedes ya me asustaron. Me dicen, no, hay que lo mismo el discurso de hace 2 meses, todavía aquí nos estancamos ya otra vez. Ojalá que no sea la realidad, ojalá que en la noche pueda haber resultados positivos y podamos entrar a ese proceso de normalidad que se necesita en el Congreso Nacional. Diputado, me gustaría hacer una reflexión en base a lo que usted dijo, porque siempre que hay diálogo, ambas partes deben de avanzar también en posiciones. Y nuestro partido, al decir que legítimamente quiere que Honduras tenga reformas electorales antes que personas, eso es una aspiración institucional que no la podemos obviar. Si las cosas funcionan de diferente manera, porque el acuerdo entre partidos políticos ya en sus diferentes bancadas para lograr avanzar con las reformas electorales se da de diferente manera, bueno, el pueblo hondureño tiene que saber quiénes querían primero las personas antes que las instituciones. El pueblo hondureño se tiene que dar cuenta quiénes estaban pensando primero en lo propio antes que en Honduras. ¿Qué es más importante? ¿Las reformas electorales o que el Partido Nacional tenga un representante en la institución? ¿Qué es más importante? ¿Que el próximo proceso electoral se venga fortalecido o que el Partido Liberal tenga un representante en la institución? ¿Qué es más importante? Que le garanticemos al pueblo hondureño que estas instituciones, estas nuevas reformas, le van a brindar la fortaleza suficiente para que el resultado electoral sea de común entendimiento para todos los hondureños y no repitamos nada de lo que ha pasado en el postelectoral 2017 o que el Partido Libre tenga su representante en estas 2 instituciones. Las respuestas son completamente obvias, diputado. Y aquí, sinceramente... ¿Y de qué nos sirve tener una ley sin representante? Yo sé que usted ¿de qué nos sirve? Está en una posición radical y es su trabajo hacerlo. ¿De qué nos sirve? En este sentido. Es que hasta el dicho popular, Luis, lo dice, cuando dice quien hace la ley hace la trampa. Nosotros no queremos hacer la trampa, queremos evitar la trampa. Porque hemos ¿Y la ley no la van a hacer los diputados? Hemos sido víctimas de eso. ¿Quiénes van a aprobar artículo por artículo de la nueva ley? Pero queremos ¿Quiénes que son la los que propuesta deben de ley, llegar a acuerdos para las Luis, reformas electorales? Queremos que la propuesta de ley sea hecha por nuestros representantes. Yo pienso que... No por los diputados. La propuesta de ley. Los diputados la van a discutir y la van a aprobar o no, ¿sí? En la Cámara. O sea que usted quiere que Ritzy Moncada haga la ley electoral. No, no es eso. Que también
haga la propuesta, que Ojalá también que haga la forme propuesta de la ley comisión al electoral. interno con su Gilberto, bancada, no hay ningún Gilberto, problema. Miren, hemos pasado por un proceso. Solo quiero decir, quiero no un proceso, no quiero un proceso terminar difícil. para poder darte la palabra, porque la usó el diputado. También tenemos derecho a una réplica. Es que ya la había usado. En este sentido, es altamente importante saber que las propuestas de ley, las reformas electorales, han sido suficiente y ampliamente discutidas en los foros de comunicación, entre los partidos políticos, en las comisiones, dentro de las cuales una de las comisiones importantes, el jefe o el coordinador de esa comisión pertenece al Partido Libertad y Refundación, y en la que no es coordinador, tiene también representante dentro del Congreso Nacional. Entonces, hoy que me vengan a decir que esa propuesta de ley depende de la persona que puedan tener dentro de la institución, a mí me parece obvio que el mensaje está en aletarguemos las reformas electorales. Démosle más lento en esto, porque en realidad, ¿quiénes son los que hoy no quieren reformas electorales si el mismo Partido Nacional ha puesto a la disposición del Congreso los 61 votos para que aprobemos artículo por artículo de la ley? Es más, la propuesta del Partido Nacional es que elevemos esto arriba de los partidos políticos, elevemos esto al interés nacional de los diferentes sectores, para que como testigos ellos, nosotros los partidos políticos, dentro del Congreso Nacional, nos sentemos a trabajar y aprobar artículo por artículo esta ley, y una vez aprobándola, proceder a el proceso de selección, valga la redundancia, que desde nuestro punto de vista tiene que ser un proceso transparente y tiene que ser un proceso que evalúe la capacidad de las personas que van a estar allá. Si Libre propone 2 o 3 personas y reúnen todas las condiciones, evaluadas bajo una terna que debe ser imparcial, que debe ser con la capacidad de dar una evaluación sincera y honesta ante las personas, pues bienvenidos los representantes de cualquiera o este partido político. Bueno, primero decirte, Luis, que no tenemos, digamos, ninguna experiencia a lo largo de estos 10 años, después del golpe de Estado, del fraude electoral del 2013, del fraude electoral del 2017, que nos permita tener un margen de confianza en el Partido Nacional, ni como país, ni como pueblo, ni mucho menos como oposición política. La nuestra no es una demanda aislada, digamos, de lo que está pasando a nivel nacional, ¿verdad? Hay una crisis a lo que nos ha llevado la falta de transparencia en los procesos electorales. Estamos enfrentando sectores de poder que son capaces de llegar al asesinato político, a mantener presos políticos, a vincular el Estado con el narcotráfico, a llevar la crisis económica a niveles extraordinarios. Hoy en la mañana asesinaron nuevamente a un chofer del transporte de Impala, me parece que fue, lo anunciaron también por este mismo noticiero de Canal 11. Hetman Alas y otra empresa también de la costa atlántica cerró sus operaciones o algunas rutas por los niveles de extorsión. Tenemos un país que está señalado por Estados Unidos, que es su gran aliado, por cierto, para los fraudes electorales, estamos en la lista negra de Estados Unidos porque nos convertimos en un país productor de drogas, estamos produciendo drogas. O sea, la falta de democracia no es si Rixi Moncada o no Rixi Moncada, que aprovecho para mandar un saludo a la abogada Rixi Moncada, que nosotros valoramos, apreciamos mucho y conocemos de su extraordinaria capacidad, y que se ha levantado toda una línea mediática en su contra, estigmatizándola, para señalarla como que lo nuestro es un capricho de poner a una persona en particular en el sistema electoral hondureño. Sobre eso, sí. Pero Rixi Moncada tiene capacidad. Sí. La verdad, independientemente de las políticas, Rixi Moncada es capaz. Eso no se puede discutir. Sigamos, porque también hay que ser justo con las personas. Sí. Entonces, toda esta situación nacional que tiene ahora una manifestación desde los gremios profesionales, de los ¿cómo se llama?, los médicos, de los maestros, del movimiento estudiantil a nivel nacional, todos son situaciones a lo que nos ha llevado la falta de transparencia, el fraude electoral, el abuso que se ha cometido desde las instituciones, el respaldo también de los Estados Unidos. Yo creo que incluso uno de los papeles de esta nueva ley debería decir que
debe ser prohibido que cualquier agente externo al país entre a las instituciones de nuestro país a verificar o a contar votos. Lisa Kubisky anduvo contando votos como lo hizo en su momento el embajador de turno norteamericano y la misma teniente Fulton, que acaba de dejar el país, fue la que dio los resultados, certificó los resultados del fraude del 2017, cuando Matamoros Watson tenía las manos en la bolsa. Por cierto, es inolvidable esa escena, ¿verdad? Donde los norteamericanos son los que tienen que venir a decirnos a nosotros quién es nuestro presidente, ¿verdad? Más allá de lo que dicen las urnas o la voluntad popular. Entonces, frente a todo ese escenario caótico que tenemos de país, gracias a la antidemocracia que ha ejercido el Partido Nacional, nos piden que esperemos que nos hagan una ley y además que nos evalúen quiénes son nuestros representantes en el tribunal. Nos parece obviamente sacado de contexto, ¿verdad? Lógicamente sacado de contexto, y nuevamente encaminados a un fraude en el 2021 y a tener más desconfianza en estos mecanismos electorales democráticos del país. Ahora mismo también se está aprobando una ley, porque los nacionalistas hay que admirarles mucho porque todo lo calculan, ¿no? Son un partido eficiente, organizado, eso hay que reconocerlo. Acaban de aprobar una ley, o están por aprobar una ley penal, ya la aprobaron, ¿no? Que protege todos los delitos cometidos en estos 10 años de gobierno que han tenido. Entonces ya se están adelantando a si pierden, bueno, ahorita a ganar por fraude. Esa es la lógica de no aprobar una representación de la oposición en los nuevos institutos electorales. Pero si pierden, van a dejar aprobada una ley que los absuelve de llegar a los tribunales por todos los delitos que se han cometido en el ámbito del narcotráfico, en el ámbito del saqueo de las instituciones del Estado. Bueno, es decir, en un rosario de crímenes, como dicen los periodistas, ¿verdad?, de la Nota Roja, que prácticamente quedan absueltos, ¿no?, con esa ley que están aprobando. Se están dando una autoamnistía nuevamente, ¿verdad?, por los crímenes que han cometido durante estos 10 años. Entonces, la demanda de Libre en este momento de la bancada, de la institución política, es que nuestros representantes estén al frente de estas instituciones, que conozcan de cada artículo y cada propuesta de ley y que logren tapar todos los vacíos, los huecos, las esquinas donde esta ley puede hacerle una trampa nuevamente a la voluntad popular y dejarnos pues en un país en las circunstancias en que actualmente se encuentra, Raúl. Gilberto. Mire, la verdad que yo respeto mucho a Gilberto porque creo que es un ideólogo realmente de Libre, partido con una filosofía que yo no comparto en lo absoluto. No comparto con la violencia, no comparto con la radicalización de los pensamientos, jamás. Creo que lo importante y lo más importante siempre deberá de ser la capacidad de dialogar con diferentes sectores políticos. Pero yo escucho el mismo discurso, decía Harry, decía que hace 2 meses mantenemos este discurso. Yo escucho el mismo discurso desde 2013 por parte de Libre. Y yo no sé si ellos piensan que con este discurso realmente están ganando adeptos dentro de la población hondureña o si por el contrario simplemente se están llevando al mismo discurso una vez más. Mire cómo es. Desde ahorita están diciendo que va a haber fraude en el 2021. Lo acaban de decir. Y tienen en sus manos la oportunidad de empezar a trabajar hoy mismo en una nueva ley electoral donde se discutan las reglas del juego para el proceso electoral de 2021 para justamente quitarles ese famoso discurso del fraude electoral. Pero no quieren, porque ese es el papel que les gusta a ellos, el papel de las víctimas, el papel que uno los escucha 20 minutos, dan ganas casi de llorar, porque supuestamente se les ha hecho tanto mal. Honduras de acá. Se les olvida por completo que hemos logrado grandes acuerdos, ambos partidos políticos, en temas de reformas electorales ya. Y le pongo el ejemplo del Tribunal, o mejor dicho, del Registro Nacional de las Personas. Ahí tienen a ellos, a uno de los principales miembros de Libre, que forma parte de la Junta Interventora, y que no han sido ratificados en su puesto porque ellos no han querido, porque se les ha dicho, nombrémoslos, ratifiquémoslos ya, para que sean finalmente las personas que van a estar en el Registro Nacional de las Personas. Ellos no han querido por su insurrección legislativa. Ahí tiene su representante también en el Tribunal Superior de Cuentas. O sea, que me vengan a mí a decir que el Partido Nacional no ha tenido voluntad. Es una farsa completa.
Allí tienen el Registro Nacional de las Personas. Y no me interrumpen porque saben que digo la verdad. Bueno, de querer lo interrumpo. Y tienen allí, ojo, a la persona que les maneja a ellos la parte territorial. Yo lo interrumpo. Entonces, ya. me parece que venir con el mismo discurso acá es completamente inválido. Gilbert, hay una Yo crisis creo en el que país. ¿o no? parece que no habláramos en español o que simplemente ya ellos estén cerrados en cuál tiene que ser su discurso y forma de ver. El pueblo hondureño deberá de juzgar, pero jamás para nosotros debemos ir al próximo proceso electoral sin que ustedes tengan un representante. No sería ¿Por qué no lo sano nombran, para la Gilbert? ¿Por qué no lo nombran? Nómbrenlo. Permita. Sería sano para la Nómbrenlo. democracia. Así de sencillo, salimos Ahora, de este lío ya. A mí lo que me encanta ¿Ah? de los amigos de Libre es que tienen una capacidad para mutar en sus pensamientos y ponerle tema. Ahora es que quieren a Ritzy Moncada para que Ritzy Moncada sea la persona que asesore o que tenga también beligerancia en la creación de la nueva ley. ¿Y cuál es el problema con Ricky Moncada? Ninguno. Yo con la señora, además, ni siquiera tengo el gusto de conocerla. Ninguno. Lo único que escuché fue que una vez dejó cientos, miles de dólares botados en un hotel en Choluteca, producto del proceso de la cuarta urna. Y eso lo dijo el Chele Castro, uno de sus diputados actuales. No lo digo yo. Es lo único que he escuchado de Chele Ritzy Castro ha Moncada. estado famoso ahorita. Por el otro lado, yo lo que le decía es, por ejemplo, mire, aquí está Luis Colindres, que es el secretario ejecutivo del partido, y su servidor. Nosotros no somos diputados. Yo tampoco. No tenemos, tampoco, por ejemplo, Gilberto. Pero cuando Luis Colindres y su servidor queremos tener contacto con la bancada del partido, tenemos una muy buena relación con ellos y hemos tenido algún tipo de diálogo en diferentes temas, en varios temas. ¿Usted cree que Ritzy Moncada no podría ser parte de una comisión que trabaje con la bancada, que es el brazo político, que tiene representación en el Congreso Nacional, para construir la nueva ley electoral? No, pero es que lo que ellos quieren es que les pongamos primero esto y después lo demás. Es más, yo les voy a contar aquí una interioridad. Hubo una persona, así como dice Harry, que le gusta esa palabra, de la cúpula. Hubo una de las personas de la cúpula de Libre que a mí me lo dijo. Miren, la verdad, solamente nómbrennos y vámonos con la misma ley electoral. Si a nosotros lo que nos interesa es que tengamos representante y la ley electoral, eso no importa, lo que queremos es nuestro representante. Eso no es correcto, porque eso sería someter bajo las mismas reglas del juego al pueblo hondureño. Sí, pero no es la posición del partido. Y esa es la verdad. Ellos no les importa que haya reformas electorales, lo que quieren es finalmente tener un representante. Ese representante del Partido Nacional nunca se lo va a negar, porque estamos claros en que tienen derecho. Y termino diciendo esto. Yo comparto lo que decía Luis. La finalidad de todo este proceso que estamos pasando en este momento, Raúl y pueblo hondureño, debe de ser que tengamos elecciones transparentes, debe ser que tengamos elecciones que al final nos permitan solventar conflictos que históricamente han existido en el país y que hoy por hoy un partido político radical como Libre los ha azuzado. Ellos hablan, por ejemplo, de la paralización de la economía y hablan de los números, pero son los mismos cuyos diputados se jactan de haber quemado 50 cabezales, por ejemplo, y haber hecho que una empresa transnacional se fuera, generando 1.000 empleos de pérdida. Pero eso no lo dicen. Pero no hablan de los 1.000 millones de lempiras diarios que se pierden cuando paralizan la economía, como lo han hecho. Pero no hablan de los 3.600.000 lempiras al mes que se le paga a los diputados de Libre sin trabajar en insurrección legislativa. Es lo bello, ¿verdad? Trabajar, cobrar sin trabajar. Eso es lo más lindo que tienen. Entonces, veamos realmente cuáles son las actitudes que tiene cada uno de los partidos políticos. Postura del Partido Nacional, lo repito, trabajemos ya en el tema de reformas electorales. Es más, el presidente del Partido Nacional del Comité Central, Reinaldo Sánchez, lo hemos acompañado a diferentes visitas que ha tenido, una cruzada muy grande que se hizo a nivel nacional, a nivel internacional, incluso estuvieron en la Organización de Estados Americanos, se visitó al secretario general adjunto de Naciones Unidas, se visitó también al representante de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, se visitó al secretario general de la OEA, se visitó al embajador de España, a Igor Garafuli, se visitaron a la ASJ, a todos estos lugares donde se dejó clara la postura del Partido Nacional es que tengamos una nueva ley electoral. Si quieren segunda vuelta, hablemos de segunda vuelta. Voto electrónico. Voto electrónico, hablemos de voto electrónico sin problema. ¿Sabe qué también? Hablemos del voto popular.
Hablemos de la eliminación del cociente electoral. Hablemos que el voto no sea representativo, sino que cuente. No que hay candidatos a diputados y diputados actuales que son diputados con 20.000 votos. Y hay otros que sacaron 200 y pico de mil votos y no son diputados. Entonces, el voto del pueblo hondureño no cuenta. Hablemos de eso también. Hablemos de todas las reformas que los partidos propongan, pero hablemos, no tiremos cohetes, no golpeemos, no nos agarremos a fajazos, no le echemos un extintor al otro compañero encima y después le echamos la culpa a la seguridad. No parezcamos de verdad no sé qué insultándonos dentro del Congreso. Construyamos por Honduras. Esa siempre ha sido la postura del Partido Nacional. Yo quería contestar algo, ya que estamos hablando de interioridades, ¿verdad? Yo sé que Gilbert hoy no comparte la ideología de Libre, como lo ha dicho, aunque en el pasado sí anduvo buscando estar en Libre, ¿verdad? Sí, anduvo buscando andar en Libre. ¿A dónde? Anduvo buscando andar en Libre y hablaba mal de Juan Orlando Hernández. Ay, Dios mío. Ahí están los tweets, Gilbert. Ahí están los tweets. Cuando vos hablabas mal de Juan Orlando Hernández, anduviste detrás del Libre. Mire, señor, y hoy no compartís con Libre. Déjame terminar, ya yo te dejé terminar. Habla como fiscal cuando vos estás hablando de interioridades, yo te contesto interioridades. Usted se va uno a uno acá. Cuando vos hablas de interioridades, mira, cuando vos hablas de interioridades, yo te hablo de interioridades, ¿verdad? Hablemos de interioridades. ¿Cuántos narcotraficantes metió preso usted? Vos no sos ni nacionalista sos. ¿Cuántos no narcos sos metió ni nacionalista. Preso ¿Cuántos narcos metió Los nacionalistas no te quieren. ¿Cuántos asesinos metió preso? Te puedo traer todos los expedientes. Tráigamelo pues. Vaya pues. Porque no hizo nada. Te reto. Se fue a martirizar ahí, a acostarse en el Congreso con una huelga supuestamente. Vos no sos nacionalista. Eso fue lo más grande que hizo usted. A vos los nacionalistas no te quieren. Nacionalistas desde nacimiento. Déjale chance a la gente que está haciendo fila mejor. Y empecé a trabajar en el partido. Entonces deja de hablar de interioridad. Déjame terminar. Porque. ¿O quiere tirarle cohetes? Porque como estás hablando de interioridades. Pues yo te puedo hablar de asesinato. Vaya, tírale cohetes al Congreso. Te voy a mostrar, Gilbert. Mira, ve. Ustedes se enojan porque los del Libre tiran cohetes. Ay, pero como están tan desconectados de la población, ni de niños tiraron cohetes. Como están tan desconectados. No, sí tirábamos. Mira, ve. Bastante tirábamos. Ellos vivieron en una burbuja. Mira, esto es violencia. Mira, Gilbert. Esto, asesinar ciudadanos hondureños, mira, ciudadanos hondureños por protestar por un fraude electoral, eso es violencia, mira, quitarle la vida a un ser humano porque pensaba diferente, eso es violencia, eso es violencia, mira, eso es violencia. A ustedes les encanta la creación de mártires, a eso se dedican. Mira, esto es violencia, mira, ve. Mire, memorizate estos rostros porque están en la conciencia de ustedes. Mira, ve. ¿Y nosotros qué tenemos que ver en eso? Mira, esto es violencia. Matar gente, asesinar gente es violencia. Un pito lo pone mal a Gilbert. O sea, un pito lo pone nervioso. Mira, esto, ¿sabes cuántos sueños haber tenido este señor? El señor tenía sueños de que un día el tiempo cambiara. Mira este niño, mira este niño, ¿qué culpa tenía este niño de perder la vida? Mira, esto es violencia, mira, esto es violencia. Me vienen a hablar, ay, un pito, ay, que un cuetillo, ay, estamos traumados. Esto es violencia. Esto es violencia, mira, asesinar gente, eso es violencia por pensar. Y esto es lo que estamos, evitando para que haya transparencia, mira. Eso es lo que estamos evitando. Eso es lo que estamos evitando. Electoral que nunca eso es lo que estamos evitando. Se quieren robar las elecciones y no se los vamos a permitir. Ustedes son los responsables de acusar a la gente de ir a la calle. Dígame una prueba del fraude electoral. Deme una tan sola prueba de la que están diciendo. Nunca presentaron una tan sola prueba y aún así mandaron a la gente a la calle a morir. ¿Y por qué los mandaste a matar? Esos son ustedes. Yo los mandé a matar. Mire, y no estás en el Partido Nacional. ¿Estás en el gobierno o no? Usted fiscal ¿Estás en el gobierno, sí o no? Pues que el aula le pasó por encima. ¿Estás en el gobierno, sí o no? Lo voy a llamar a... ¿Estás trabajando en el gobierno, sí o no? Lo tiene de hijo allá en el Congreso. Al final del día, ustedes asusaron a la gente para ir a la calle sin tener una tan sola prueba de lo que hablaban. Eso es lo que ustedes han hecho. Y la gente lo conoce. Y vos no sos nacionalista. Está bien, no soy ¿Cuándo vas a cambiar de...? Usted diga cuando el Partido Nacional salga al poder, ¿se cambia de partido? Usted diga lo que quiera. ¿Se va a cambiar de partido? Diga lo que quiera, como han dicho que hubo fraude y no presentaron de interioridad esto, y lo que ha mostrado Gilbert, Harry, son asesinatos políticos. Y mira que la semana pasada
la prensa, Diario La Prensa, publicó que han aumentado con respecto al año pasado 83%. ¿Ustedes celebran esto, pues? 83% las Celebren, masacres. pues, No, tiren no, cuentas no, acá, pero tiren permíteme. cuentas acá, tiren No, cuentas. hay 83% Tiren cuentas. de Con tal las no vayas masacres. no vayas a disparar, Dígame tiramos cuántas cohetes. propuestas ha presentado usted en el Congreso. 50 propuestas. Son 100,000 bolas que gana 50 al mes. propuestas de 100,000 ley. bolas y no ha ido a trabajar. 50 propuestas de ley. 100,000 Y soy el pesos. diputado Ha que recibido más 400, asistencias tiene en el Congreso. 400,000 empiras ha recibido sin trabajar Pregúntale a ahorita. tu presidente. 400,000 empiras ha recibido sin trabajar usted. Pregúntale a tu presidente Oliva que 400,000. nunca va a las audiencias. 400,000 empiras ha recibido sin Mira. trabajar Harry Dixon. 400,000 en los últimos Mira. meses sin Estructural. trabajar. Mira, sin presentar una tan según sola FOS, propuesta. 50 400,000 pobres en empiras. Ahora está enojado porque digo que no es nacionalista. 400,000. No, hombre. Dale chance ahí a como a Colindre, que es nacionalista, hombre. No, hombre, a mí Le no tengo le ningún quiero decir problema. Colindre ya no es algo nacionalista, que es lo que pero- está pasando en el país. Cuando los razonamientos y los argumentos se acaban, entonces se va a la confrontación Sí, directa. hombre. Y ¿Cuál discúlpeme, razonamiento? Dennos y los le- y le representantes voy- a los y le órganos voy a electorales y decir- se termina todo. Ah, míreme. Se usted quieren acaba robar de las elecciones. presentar- Trabajen usted acaba- para diputado, ganar elecciones, diputado, hombre. usted acaba Hombre. de presentar ahí una serie de imágenes de personas en donde Compatriotas su familia, suyos, Colindre. en donde, y déjeme Colindre, hablar de eso, compatriotas por favor. suyos. Déjeme hablar de eso. En donde sus familias pasan por un profundo dolor. Y ustedes lo nosotros, provocaron. como Partido Nacional, Mandaron a los militares a matar a la gente. Exigimos el Y debido ahora están proceso. enojados por un pito. Exigimos Enojados el debido por un proceso. cohete. Pero fíjese bien, ¿ustedes como Libre quisieran el debido proceso, sí o no? ¿Quisieran el debido proceso, sí o no? No, hombre, los representantes, ¿Quisieran la el debido Constitución de la proceso? República se lo Eso manda. no es el debido proceso. Respete. Eso no es el debido proceso. Entonces, Pero es que lamento mire, yo mucho, honestamente, pueblo Gilberto, cuando se Gilberto, presentan ante ustedes Gilberto, yo personas honestamente que venía a hablar están sobre los avances de los diálogos de hoy. porque manipulando. Estos señores tienen hace 2 con meses el mismo discurso. el dolor y el luto Nada de las estamos personas. avanzando acá. No estamos Eso avanzando. no se puede realizar ¿Cómo es así. posible, Y yo le voy a Luis, decir, que le nos voy vas a a hablar decir de- algo, Yo le voy, voy a decir algo nada yo más. voy decepcionado de este foro aquí porque venimos a hablar lo mismo de hace 2 meses. No se el mismo decepcione. debate. Usted como padre de la patria debería de tener la Decepciones, mayor así como el tolerancia. pueblo está Ojalá que la cúpula de Usted los como partidos les informe diputado más tarde. debería de tener toda la tolerancia para establecer un diálogo, pero si a ese nivel de Libre no existe tolerancia para sostener diálogo, Tolerancia. no existe tolerancia Tolerancia. para poder Mira toda la encontrar que la tolerancia. solución hacia Mira. el pueblo hondureño Tolerancia. debe basarse en el Tolerancia. debido proceso. ¿Quieren el debido proceso o no quieren el debido proceso? Si Este quisieran es el debido proceso, saben que las personas están por Colindres. debajo de las instituciones. Colindres. Si quisieran el debido proceso, saben que los partidos están debajo del interés nacional. Y precisamente Y es que ustedes aprovecharse respetan el del debido luto de las proceso. personas Este es el debido es proceso. sumamente bajo. Este es el debido Es proceso. sumamente Y bajo. se reeligieron Y hoy ilegalmente y están queda hablando de debido demostrado proceso. Bajo, nuevamente por Dios. ante el pueblo hondureño la bajeza. Reelectos ilegalmente y Queda hablando de debido demostrado proceso y hablando de ante ley. el Golpe de pueblo Estado hondureño y debido la proceso. poca tolerancia. Si usted la Cuando ley no se les les importa acaba- nada, el hombre. tema por el cual Tolerancia. nosotros vinimos aquí fue por Estamos reformas perdiendo el electorales. tiempo acá. Ese es el tema por el cual vinimos. Cuando a ellos se les acaban sus argumentos, entonces empiezan No, a a mí no- disparar. Y les voy a decir una Hablando cosa acá, de mi hablando compañero acá, Gilbert Javi, acá, Bertrán. que tenemos un montón Mi de- compañero Gilbert Bertrán ha demostrado ser un nacionalista auténtico. No, ha hombre, no es demostrado nacionalista, defender no los es nacionalista, principios Gilbert no es del nacionalista. Partido Nacional. Ha demostrado ser un joven beligerante dentro de nuestro partido. Ha demostrado que ha aspirado para ofrecerse políticamente dentro de nuestra bandera. Gilbert no No es logró nacionalista. llegar y Bueno. hoy está defendiendo esa bandera azul con la estrella solitaria. A nosotros no nos queda ninguna duda de un nacionalista auténtico y que tiene mucho futuro. Ojalá encontráramos jóvenes de otros partidos políticos o dentro de su partido político con características similares a él, a muchas mujeres también que tenemos jóvenes dentro del partido y especialmente a una vieja guardia que trabaja siempre basado en los principios de solidaridad y de dignidad a la persona. Entonces, realmente, hoy que vinimos a hablar de reformas electorales, y si quieren seguir jugando Pero es con que el viene dolor con de lo la mismo, gente, con Colindre. el luto de la Colindre. gente, Viene en con el lo cual mismo. ustedes no los El están mismo representando, discursito de hace 2 porque meses. si los representaran Y no buscarían avanzamos. el debido proceso y darían el Aquí, ejemplo con el este debido programa proceso. parece una repetición, Pero están pensando siempre primero Con en el las mismo personas. discursito. Yo quiero. No, yo espero que hoy en la tarde llegamos a Y fíjese acuerdos bien, importantes. es lo mismo que yo espero. ¿Verdad? Es lo mismo que yo espero para que se deje de dar ese espectáculo. Yo creo que es importante que lleguemos a acuerdos. Esa cuetería en el Congreso Nacional. Ya no nos sigan Ojalá matando que la se gente. tome alguna decisión.
Ojalá que se tome alguna decisión, porque toda acción siempre trae una reacción, ¿verdad, diputado? Realmente usted ha sido testigo de la reacción que puede provocar esa cultura baja de ir a tirarle petardos, de ir a tirarle cohetes a una mujer en el Congreso Nacional. Aquí está la reacción, usted ha sido testigo, de la consecuencia personal que usted ha tenido por tirarle cohetes a José Osvaldo Ramos Soto. Mira, entonces no se venga a presentar aquí. No se venga a presentar aquí como lo que no es. No juegue con el dolor de la gente. Nosotros, para todos y cada uno de los casos, pedimos el debido proceso, sea desde la trinchera de las instituciones o sea desde la trinchera de la justicia. Estamos pidiendo el debido proceso. Y si el debido proceso ustedes también tuvieran la aspiración de llevarlo a cabo, estarían conscientes que primero se debe de pensar en la ley antes que en las personas, primero en las reformas para el próximo proceso electoral, antes que en los intereses partidarios. Pero si ustedes quieren avanzar por el otro camino, que el pueblo hondureño sepa quiénes son los que no quieren reformas electorales, quiénes son los que quieren seguir bajo las prácticas antiguas. Solo voy a hacer una pausa para continuar escuchando a mis invitados, don Luis Colindres, secretario del Partido Nacional de Honduras, don Gilbert Bertrán, que es el jefe de comunicaciones del Partido de la Estrella Solitaria, el diputado Harry Dixon de Libertad y Refundación y don Gilberto Ríos, dirigente también de este instituto político. En un momento continuamos, siga con nosotros, gracias a la gente que nos reporta desde Choluteca, 90.3 en Choluteca, en Radio Visión Honduras, 90.5 en Comayagua, La Paz y Guatepeque, el corredor central del país, 105.5 en el litoral atlántico, Tela, La Ceiba, todo el litoral atlántico, 90.9 en San Pedro Sula. Bien, continuamos. ¿Qué piensan de las propuestas que viene haciendo la sociedad civil sobre todos estos temas? Bueno, primero habría que revisar qué es sociedad civil, ¿verdad? Porque nos parece que la... Cuando me dice qué es sociedad civil, ¿a qué refiere? Sí, porque la Asociación para una Sociedad Más Justa, por ejemplo, es una extensión del Partido Nacional, ¿verdad? Ellos fueron los que operaron el tema de la depuración policial con los resultados que tenemos. Ellos fueron los que presentaron un informe que justificaba el despido masivo frente a los acuerdos del FMI en el área de salud y educación, ¿verdad? Que fue lo que provocó la constitución de la plataforma, y ahora ellos están pidiendo reformas electorales. Son un organismo demasiado pegado, digamos, a la embajada norteamericana también, que ha sido contrario a los intereses populares. Y entonces, ¿qué sociedad civil? Yo siempre vamos a cuestionar ese origen de la sociedad civil porque nos parece perverso. Y mire, aquí está el acuerdo del FMI que logramos como país, desgraciadamente, este gobierno. Y aquí hay una reducción de 6.000 millones en el presupuesto nacional que no va a educación y salud, pero fíjese que el gobierno se acaba de comprometer, y esto es bien importante que lo sepa el pueblo hondureño, a que ya no hay más estabilidad laboral en el gobierno. Ya no se van a dar acuerdos. Eso es lo que dice el nuevo acuerdo con el PSI, con el FMI, ¿verdad? Ya no se pueden hacer más inversiones, se reduce el gasto prácticamente en todo. El FMI vino a dictar una pauta de ajuste estructural que va a operar en muchas instituciones. Este es el gobierno por el que estamos nosotros, digamos, sumidos en un nivel de pobreza, según FOSDE. Aquí está, una institución que estudia económicamente el país, 600.000 nuevos pobres en Honduras, ¿verdad? Gracias al gobierno del Partido Nacional. Masacres, lo presenté anteriormente, 83% de aumento a las masacres en el último... sobre la opinión de la sociedad civil. ¿Cómo? ¿Y cuál es la posición del Partido Libre? ¿Qué piensa el Partido Libre nosotros queremos sobre las posiciones de la sociedad civil? Nosotros queremos primero los representantes. Todo lo que les importa, ese es el gran escollo del asunto. Sí. Después a ellos no les importa si hay segunda vuelta, si hay voto electrónico, a ellos no les importa nada. A ellos les importa tener ahí a sus representantes. Te voy a dar un dato. Fíjate que vámonos con la misma ley electoral. No es cierto. Nosotros estamos pidiendo una reforma integral de la ley electoral. Pero te voy a dar un dato. Hace 10 años, con el golpe de Estado, el retorno del presidente Zelaya, el acuerdo de Cartagena, había un numeral, que lo recordábamos recientemente con mi hermano que estábamos hablando de esto, hay un numeral que decía en el acuerdo de Cartagena que el Frente Nacional de Resistencia Popular
iba a ser inscrito, ¿no?, en la participación electoral y que iba a tener representantes en iguales condiciones que las otras fuerzas políticas en el país. Ese fue el acuerdo que firmó el Estado de Honduras, el presidente Porfirio Lobo, que ahora ustedes lo están persiguiendo también y tienen una gran división con él. Desde hace 10 años ya se habían comprometido a darnos representantes en los organismos electorales, hace 10 años. Y que tenemos un país con masacres, un país que está cerrando empresas. Estas notas son de diarios que circulan a nivel nacional. Esto es Proceso Digital, que por cierto es un diario de ¿cómo se llama? De Maduro, ¿verdad? Del expresidente Maduro. Aquí están cerrando empresas, estamos en el país, una crisis de migración extraordinaria, y ustedes no reflexionan que ante esa posición, que parece que no es la del partido, porque según nos están comentando, Mauricio Oliva tiene otra voluntad ya. Y me alegra y me preocupa, porque si Mauricio Oliva ya está adelantado en el tema de darnos nuestros representantes, es porque ya la trampa la tienen en otra parte. Esa es la lógica que tenemos que... Pero va a ser importante, va a ser un avance importante. Gilbert, mira, mire, es que esto es lo que vi, perdón Gilberto, solo te interrumpo así 30 segundos. Es que así o sea, funciona. quiere representante, y supongamos que el presidente dice del Congreso Nacional me lo quiere dar, pero es que si me lo da entonces es que hay trampa. Sí, porque cuando Mauricio... Estos miran fantasmas por todos lados, de verdad. Ustedes son como los cazafantasmas, hermano. Fantasmas, o sea, no. ustedes andan viendo por todos lados que les sale la chula. No. Aquí hay varios fantasmas, mira. Sí, exactamente. Mira un montón de fantasmas que tengo acá. Fantasmas no. Ari, no jugues con la gente. Mira. Respeta a la familia. No, y vos de las dices un personas. fantasma. Aquí ¿Quiénes están. son ellos, Ari? Ari. Mire, todas estas personas, pues, si me deja hablar, porque como Gilbert no... Mire, todas estas personas fueron Ari, compañeros nuestros. Respete el dolor de la familia. Compañeros nuestros que salieron con una bandera de la alianza. Déjeme terminar. No juegue con la familia. Yo hablé aquí en este programa que queríamos un debate de altura, pero él es el que ha salido con sus cosas. No sea tan bajo. Todos estos compañeros no sea tan bajo, diputado. eran compañeros que le apostaron a un proceso electoral transparente, que salieron con su banderita de libre, que salieron con su bandera de la alianza. ¿Sabe qué? Y ustedes le robaron las elecciones. Evitemos que el pueblo hondureño sea sometido a un poste electoral y que el día de mañana tengamos más personas que pierdan la vida. Entonces, reformemos la ley electoral. Ustedes no se pueden volver a robar las elecciones. Construyamos la ley electoral. Abandonen esa idea. Quitémosle el discurso que usted ha Abandonen esa idea de robarse las elecciones. Yo le voy a dar cuando la abandonen esa idea, a la pregunta cuando que abandonen usted la dice. idea de robarse las elecciones, ¿Cuáles nosotros son las podemos posturas, terminar. por ejemplo, del partido en torno al tema de las reformas electorales? Déjeme chance, porque si no, esta gente no nos va a dejar hablar. Ya habló Gilberto. Ya habló Gilberto, por lo tanto tendría que ir uno de nuestro lado. 30 segundos. Yo he estado interrumpiendo y honestamente aquí no se puede. ¿Qué pasa con si volvemos al orden del debate, aquí no está en el Congreso, esas fotos que son. Aquí respete. ¿Qué son las fotos? Si nos dejan regresar al orden del debate, respete. Continuamos, si no. Harry, dígame qué son esas fotos para que ellos respondan. Bueno, mire, estas fotografías son de parte de compañeros. Muéstralas, por favor. De parte de compañeros que salieron a protestar por un fraude electoral. ¿Cómo se llama? Que lo mandaron a Aquí protestar. está el compañero Ramón Fiallos. Salieron con su banderita del libre, salieron con su banderita de la alianza, y solo porque protestaban contra un fraude electoral les mandaron a los militares a asesinarlo. Esto es lo que nosotros vamos a condenar. Pero lo dijo Naciones Unidas, ni siquiera nosotros nada más. ¿Quién lo dijo? ¿A dónde lo dijo Naciones Unidas? Naciones Unidas ha hablado de 23 asesinatos por parte de la policía militar. Óigame, usted va a descondenar aquí que la gente la ha sido asesinada por el ejército. Miren, compatriotas. Va a desconocer usted. Tenemos Va a desconocer usted. gente que bueno, lo único si no que quieren se dejar encarga hablar, vamos a es de seguirle sembrar mostrando odio, fotografías. Mire, división. Gilbert, si me deja hablar, licenciado, porque yo solo. Gilbert, respóndale después, solo. Walter Ramírez. Dejémoslo que vaya. Y le puedo enseñar, mire, ya le puedo enseñar la primera niña, una niña de 17 años. Kimberly, creo que aquí está Kimberly. A 5 cuadras de mi casa. Kimberly de Diana Fonseca. Esos crímenes los rescatan las Naciones Unidas en su denuncia de violaciones de derechos humanos del país. Son crímenes, además, 23 asesinatos. Que le digan esta muchachita, ahora, sector 6. Evitemos sector esto. 6, Gilbert. Evitemos Sector esto en las 6. próximas No, elecciones. porque no quiere. Evitemos Enfrente su eso. realidad, enfrente su Permítame, responsabilidad. permítame, mire, ¿Por qué yo quiere no evitar digo- la responsabilidad? Mire, yo prometo jamás ser Solo tan bajo. que concluya y va tú, Gilbert, vaya. déjeme terminar. Mire, esta niña, 17 años, técnico Honduras, salió con su banderita en la noche, sector 6 de la colonia Villanueva, y un militar le disparó en la cabeza y por la espalda, solo porque
soñaba con tener una nueva Honduras, soñaba que su voto contara, o que el voto de su madre o su padre contara, y que al final hubiera educación, salud, y que la gente no se estuviera muriendo de dengue, y que la gente no saliera corriendo en caravana hacia Estados Unidos, y que la luz eléctrica no fuera tan cara, y que el combustible no fuera tan caro, y que ella tuviera chance que cuando se graduara iba a trabajar en este país. Eso es todo el delito que tenía Kimberly, todo el delito, y por eso la mataron. Yo digo, y van a seguir negando esto, con sendos informes de Naciones Unidas, sendos informes de la OEA, sendos informes de todas las organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales. Y todavía quieren que nosotros les creamos, ahí les vamos a esperar el otro año, tal vez se les antoja darnos un representante a un órgano electoral. ¿Creen que todavía les vamos a creer con semejante nivel de violencia? ¿Puedo hablar? Insensibilidad, no. Vamos a seguir trabajando y vamos a seguir luchando. Y ojalá que la cúpula, y yo sí tengo fe, que hoy la cúpula del Partido Nacional tome una decisión sabia y se resuelva esta crisis. Mañana mismo empezamos a dialogar el resto de las reformas electorales. Yo me comprometo hoy ante... Pero antes, ¿qué tiene ahí, licenciado Colindres? Esta es la aspiración de todos los hondureños. Paz para Honduras. Paz para Honduras con un montón de muertos. Paz para Honduras. Mire, yo aquí quiero decir algo. Yo quiero utilizar el luto de la gente, el dolor de la gente. Lo que quiere de activistas de la Usted lo que quiere es paz, pero pasen en la gracia del mismo. Vamos, Gilbert. Vamos, Gilbert. Vamos con Gilbert. A controlar políticos, a los amigos del líder. Si nos van a seguir interrumpiendo, yo voy a interrumpir también. Ya puedo hablar, señor exfiscal. Hable. Gracias. Yo no lo voy a interrumpir, pero si usted me interrumpe, lo voy a interrumpir. No, pero le estoy pidiendo permiso, si ya puedo dar, señor exfiscal. Bueno, yo prometo, porque lastimosamente creo que hoy hemos caído en algo muy bajo, utilizar el dolor de familias, de compatriotas que podrían haber tenido una forma diferente de pensar o no, que tuvieron acciones en el post electoral o no, pero utilizar hoy el dolor de estas familias con fines políticos, de verdad que solamente demuestra la bajeza de las intenciones que tiene algún sector político. Asesinar, Gilbert. Son asesinatos políticos, Gilbert. Por el otro lado, usted hizo una pregunta que yo creo que es el tema central. Raúl, solo me llamaba mucho la atención cuando hablaba de ASJ, el señor Gilberto Ríos, y hablaba del tema de la depuración policial. Queda claro que el Partido Libre, como siempre lo ha sostenido, es un partido que está en contra de la depuración policial. Por el otro lado, cuando hablamos de reformas electorales, yo le quiero responder a usted, Raúl, porque fue el que tuvo la deferencia de podernos invitar a compartir. Nosotros como Partido Nacional, por ejemplo, hablamos de la ciudadanización de las mesas electorales, donde finalmente le permitamos a la población tener un alto nivel de representación en las mesas electorales receptoras el día de las elecciones. Las actitudes que hemos tenido, y esto no lo podemos negar, las actitudes que, por ejemplo, sostienen los miembros de Libertad y Refundación, aquí Gilberto y don Harry Dixon, han hecho, entre otras cosas, que la población pierda un alto nivel de credibilidad en la clase política del país. Por lo tanto, nosotros proponemos que sean los ciudadanos, no los partidos políticos, los que estén en las mesas electorales receptoras el día de las elecciones. Eso es lo que nosotros proponemos para darle transparencia, para que el pueblo cumpla con una labor ciudadana como pasa en otros países del mundo, por ejemplo Colombia, y que tengamos finalmente la claridad que el proceso electoral va a ser transparente sin los partidos políticos con las manos en ello. Desde ya les adelanto que Libre se va a oponer a eso y va a decir, no, nosotros queremos tener un partido político ahí, porque son políticos tradicionales y no han entendido el cambio que tiene que irse dando dentro de la política a nivel mundial. Luego de eso, nosotros hablamos de los diputados por distrito. Mire qué interesante propuesta, por ejemplo. Y le pongo el caso de Francisco Morazán. Francisco Morazán tiene 28 municipios y los que hemos sido candidatos a diputados sabemos lo complicado que es recorrer los 28 municipios. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los hondureños que viven en La Libertad, en San Miguelito, que viven allá en Guaymaca, que viven en Talanga, por ejemplo? Estamos viendo que la mayoría de los diputados en el Congreso Nacional viven en las cabeceras departamentales. La gran mayoría de los diputados viven aquí en Tegucigalpa, de todos los partidos políticos. Tenemos una representatividad muy baja en el Congreso Nacional. Lo mismo pasa en, por ejemplo, el departamento de Cortés,
¿Cuántos diputados viven en Choloma, en Pimienta, etcétera? ¿Cuánta gente realmente está allí albergada en esos lugares y responden a los intereses de esos lugares? Nos vamos a dar cuenta que es muy poco. Nosotros proponemos que se haga una división territorial del país y que allí se establezca por medio de esta división que los diputados van a tener una circunscripción territorial a la cual se van a deber mucho más pequeña que la que tienen actualmente. Por lo tanto, el nivel de representatividad en los 18 departamentos, en los 298 municipios, va a ser todavía mucho mayor dentro del Congreso Nacional y vamos a poder permitir que toda esta gente de sectores olvidados tenga realmente a un diputado al que se pueda acercar y le pueda permitir generar legislaciones que beneficien o desarrollar proyectos que le beneficien a esa localidad. Ahí le llevo dos. Otra, por ejemplo, el tema de la reglamentación de la reelección. Nosotros hemos dicho que se debe de reglamentar la reelección a solamente una ocasión de poderse reelegir. Esto como para quitarle también y para que ustedes vean, porque la oposición a algunos sectores andan diciendo que el presidente Hernández quiere continuar. En lo absoluto, eso es completamente falso. Es más, dentro del Partido Nacional se hizo una modificación a los estatutos del partido, donde ya se establece en la última convención que un presidente del Partido Nacional se puede reelegir solamente por una ocasión bajo la bandera del partido. Así que supongamos en algo completamente ficticio que el presidente Hernández quisiera continuar, no lo podría hacer por el Partido Nacional. Entonces no hay ningún tipo de oportunidad para que eso exista, pero regulémoslo en el Congreso Nacional. Y si no es así, yo escuché al doctor Oliva, incluso creo que fue en este programa hace unos días atrás, hablar de un proceso de plebiscito en el día de las elecciones para aclarar este tema. Pero es una propuesta del Partido Nacional. Otra propuesta del partido es, por ejemplo, el tema del voto popular. Cuando nosotros vamos a votar por los candidatos a diputados, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, Harry hoy es diputado del Congreso Nacional. Probablemente Harry rondó por los 100 y pico de mil votos. Yo saqué 70, 80 mil votos más que Harry Dixon. Y yo no soy diputado. Y Harry sí lo es. O sea, hubieron 70, 80 mil personas que votaron más por mí que por Harry Dixon. Pero hoy Harry es un representante en el Congreso Nacional y yo no lo soy. Y lo entiendo porque me sometí a las reglas del juego de una regla que se llama el cociente electoral. Eso hace el cociente electoral que hoy tengamos diputados en el Congreso Nacional, no como Harry, que sacó unos 100 y pico mil, pero si hay diputados con 18 mil, 20 mil, 30 mil votos en el Congreso. ¿Es eso realmente democracia? ¿Es eso hacer valer realmente el voto del pueblo hondureño? Matemáticamente no sí. Es, finalmente, es un voto representativo, no un voto que tenga un valor uninominal como debería de ser, como se maneja, por ejemplo, para el presidente de la República. Entonces, esas son propuestas que tenemos nosotros finalmente como partido político. Otra es el financiamiento de los partidos políticos. ¿Cómo entramos nosotros a perfeccionar esta nueva ley que podemos llegar a construir con un nuevo reglamento para que el financiamiento de los partidos políticos sea transparente como el agua y que no hayan partidos políticos que reciban fondos oscuros para financiar sus campañas políticas? Esas son propuestas que tenemos que buscar nosotros, la forma como las construimos en el Congreso Nacional. Pero no solamente hablar de nuestro representante o de que queremos tener a tal o cual persona. Dejemos de pensar en intereses partidarios. Una de las primeras cosas que yo aprendí cuando ingresé a política, pero hay cosas que son más importantes y más grandes. Más grande que uno es el partido. Más grande que el partido es Honduras. Y sobre Honduras no hay nadie. Sobre Honduras no pueden haber intereses mezquinos. Sobre Honduras no pueden haber intereses partidarios. Sobre Honduras no pueden existir radicalismos. Sobre Honduras debe de existir la voluntad de la clase política para construir finalmente por este país, para solucionar todos estos problemas, que hay un alto grado de problemas que tenemos hoy en el país que lo han generado la inestabilidad política y que por la inestabilidad política de los políticos, la incapacidad de ponerse de acuerdo de los políticos han ido afectando finalmente al pueblo hondureño. Eso es lo que no debemos de permitir. Yo le pongo y le respondo a su pregunta y no le respondo con artifugios o le respondo con retórica política. Yo le acabo de poner 5 planteamientos del Partido Nacional para que las discutamos. Y vuelvo y repito, por si vienen con la segunda vuelta electoral, discutamos la segunda vuelta electoral sin ningún tipo de problema.
¿Quieren el voto electrónico? Discutamos el voto electrónico, pero en el Congreso Nacional pónganse a trabajar, diputados de Libre, que para eso el pueblo les ha pagado solamente el último mes 3.6 millones de lempiras por estar yendo a tirar cohetes, por estar gastando también ahí en los extintores. Esas son las cosas que el pueblo hondureño tiene que saber. La próxima vez mejor traiga gente de la cúpula del partido. Es lo mismo. Construyamos. Es lo mismo. Ahí está. Gente de la cúpula del partido. Eso es lo que les gusta a ellos. Hasta desconectado están de la información. Eso les gusta a ellos. Eso les gusta a ellos. Están hablando lo mismo entre cúpulas. Nosotros no caemos en ese juego y es más. Hoy en la tarde, Gilbert, vamos a ver qué se resuelve. Es más. Resuélvalo usted. Pero usted en su cúpula con otra. Pero al final del día, la realidad es que Honduras no merece acuerdos entre cúpulas. Honduras merece que la clase política legisle a favor de ellos, no reparticiones, no negociaciones. Eso no deje hablar a los demás porque si no, no vamos a terminar acá. Pero póngame a la gente a ver qué dice la gente. Hay que cambiar de folleto, hay que cambiar de folleto, ese folleto está viejo. Ricardo Martínez, siguiendo la lógica del Partido Nacional, como no hay una nueva ley electoral, se mantiene la vigente, entonces ¿por qué presentaron una nómina para sustituir a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral si no está la legislatura? Por cierto, apareció Virgilio Padilla sin darse cuenta. Gustavo Martínez, escuchar las brutadas de Quilmes, es un pésimo artista político, es peor que es un pésimo cronista narrador deportivo, lleva el Anduray en su ADN. A Daniel Fuentes, ¿por qué este joven Anduray no le piden más autoridades correspondientes que judicialicen a los que, según él, quemaron 50 contenedores sin cabezales? Sí, que lo judicialicen. Hay un diputado ahí, si mal no recuerdo, es Ramón Soto, que lo dijo claramente. Nosotros le metimos fuego, y no voy a repetir la palabra que él utilizó. Como dicen los abogados, y esto lo entiende Harry, a confesión de parte, relevo de prueba. Pensamiento crítico más es el espectáculo que dan los mandaderos cuando hacen mal los mandados. La reunión para arreglar el CNE y el TJE lo maneja Mel Zelaya con los nacionalistas. Los demás no saben nada porque ellos no están involucrados. Dixon cuenta 5 versiones diferentes a diario. Bien. Jo perdió, dice ahora Neri López. Con estos políticos tirándose piedras, sapos y culebras, Honduras no llegará a ningún lado. Totalmente de acuerdo con Neri López. Bien, saludos a Neri. Fue compañero mío en el San Miguel. Y tiene toda la razón. Saludos. Bien. Licenciado, ¿no te da chance de...? Sí, claro. No, estos muchachos se van a tomar tiempo. No, ya nos vamos a las conclusiones. Luis Valle, pero Grillo y Dixon son más tranquilos. El Chele hubiese ahuevado a los dos güirros. Para eso son expertos. Sonia Romero se necesita el Chele Castro. Harry es muy educado para debatir con Gilbert. Gilbert mejor anda cuidado. Bien, y ese cachureco es Gilbert, ¿verdad? Solo paz habla como todos los cachurecos, son los mismos. Bueno, la gente, de verdad que la gente le encanta la política. No puedo leer todos los mensajes ni pasar todo, pero... Bien, conclusiones, don Luis. Bueno, primero que todo, siguen jugando con el dolor de la gente lastimosamente. Trajeron 95 papeles que han enseñado uno detrás de otro, ninguno relacionado con una propuesta de reforma electoral. Queda evidenciado por completo que no tienen ningún interés en avanzar en reformas electorales y eso el pueblo hondureño tiene que conocerlo, tiene que asimilarlo y tiene que aceptarlo de parte del líder. Hoy, todo esto tiende, en vez de llamarse a reformas electorales, es complacemos o no complacemos al líder. ¿Hacemos lo correcto para Honduras o le permitimos al libre que se sienta tranquilo con el nombramiento de sus personas? Esas son las dos versiones que hoy están en la política hondureña. Y están porque ellos escogen el lado violento, el lado que nadie quiere. Honduras quiere paz. Y para lograr la paz, entonces tiene que controlar ese lado violento de la política de Honduras que es representado y ustedes ya saben por quién. Dentro de todo lo que ha pasado con todos y cada uno de los representantes del Partido Libertad y Refundación que me ha tocado debatir en estos últimos 2 meses, cuando los escucho y cuando yo sé que el pueblo hondureño va a compartir conmigo, cuando los escuchamos, lo que queda evidenciado también es que están justificando su próxima derrota electoral, desacreditando desde ya el proceso, desacreditando la oportunidad que tenemos de darle confianza, de darle transparencia y fortaleza a la institucionalidad.
para que cuando nosotros vayamos a votar, tengamos la oportunidad de saber que nuestro voto ha contado. Como lo dijo Gilbert Bertrand, el Partido Nacional tiene claras sus propuestas. No tiene ningún miedo de discutir ninguna. Hay reformas electorales que se construyen desde este momento en el Congreso Nacional y esperamos que los diputados, especialmente los del Libre, se sienten a trabajar por Honduras. El Partido Nacional, a través de nosotros, que somos representantes de esa institución política, le ha asegurado a la gente que 61 votos de nuestra bancada están listos para ir a discutir y aprobar los cerca de 400 artículos que tiene la nueva ley. Y si se necesitan 50 más, bienvenidos. Y si necesitan quitar 50, bienvenidos. Todo porque Honduras logre, a través de las reformas electorales y del diseño del próximo proceso, logre paz y tranquilidad. Gracias. Usted, don Gilberto. Mire, dice Colindres que nosotros nos estamos encargando de desacreditar el proceso electoral. Es que da risa porque es un nivel de cinismo muy alto, ¿no? En el sentido de que, bueno, yo creo que el proceso electoral hondureño, por eso se habla de elecciones de estilo Honduras, ya no ocupa desprestigiarse más, ¿verdad? Ese es el ejemplo, el paradigma del proceso más viciado electoralmente de todo el mundo, ¿verdad? Donde además se cae el sistema 640 veces, se roban urnas, se roban votos, amenazan gente, luego asesinan gente que protesta son incapaces ellos de dar resultados, tiene que venir la embajadora norteamericana por ellos a hablar porque supuestamente la embajada tiene más credibilidad, ¿verdad? Que es una de las responsables también de estos tremendos fraudes que se han dado. Nosotros estamos queriendo transparentar el proceso, queriendo respetar la voluntad popular, porque si no, vamos a volver al país que tenemos, que es un país que está destruido bajo la administración del Partido Nacional. Pero además se dan unos absurdos, ¿verdad? Fíjate que le pagamos a la OEA para que nos viniera a dar, ¿cuánto fue que gastamos? 6 millones de lempiras, para que nos viniera a dar consejos de cómo reparar el proceso electoral, como que nosotros los hondureños no fuéramos capaces de repararlo. Fíjese que aquí Gilbert habla de que cómo vamos a lograr, dice, de que se transparenten los fondos de campaña, cuando ellos mismos han reconocido, lo reconoció el presidente Lobby, también lo reconoció Juan Orlando Hernández, que los dineros de sus campañas habían venido del saqueo de instituciones del Estado, y ahora además se prueba en tribunales de Nueva York, del sur de Nueva York, que los financiamientos de campaña también vienen del narcotráfico, en el caso del Partido Nacional. Entonces estamos enfrentando, miren, el pueblo hondureño está enfrentando una narcodictadura nacionalista. Los nacionalistas están vinculados al narcotráfico en el país, están vinculados al crimen organizado, están vinculados al asesinato político, están vinculados son los responsables principales de la debacle económica de Honduras, y aquí no se reconoce nada de eso. Entonces, es bien difícil interlocutar a ese nivel. Sin embargo, a pesar de la crisis que han tenido estos 10 años, hay una conciencia ciudadana, una conciencia política en el pueblo hondureño que es superior, que es de avanzada y que no va a permitir que se siga profundizando sobre esta estructura que delinque para gobernar. Entonces, yo creo que eso es lo más positivo que está viviendo Honduras, se está elevando la conciencia y por tanto también la protesta, ¿verdad? Porque la protesta pública no va a parar, no la controla Libre, muchos de ellos son manifestaciones populares, digamos, relativamente espontáneas, ¿verdad? Que se dan porque el pueblo ya no aguanta esta crisis, ya no aguanta la crisis económica. Y en el tema político, si no hay reformas electorales, si no hay representación de la oposición política en estas nuevas instituciones, entonces la crisis solo tiende a agravarse. Entonces es importante que le sigamos la pista las próximas horas de lo que va a pasar en el Congreso Nacional, porque eso va a definir los próximos años de la crisis o la prosperidad de nuestro país. Gracias, don Gilberto Ríos. Gilbert Bertrand, pero aquí me escribe el diputado Libertad y Refundación, don Ramón Soto, dice: Raúl, decirle a Gilbert que él me va a demostrar eso. Lo tengo grabado y me va a responder en los tribunales. Bueno, Gilbert, tus conclusiones. Muchísimas gracias, Raúl, a todo el pueblo hondureño, gracias. Al diputado Soto, ahí está su audio que circula en redes sociales, donde
Usted habla de haberle metido fuego al departamento completo, que no se andan con papadas. No es cierto. Ahí está el audio y Ahí en los tribunales lo podré presentar en cualquier lugar. Ahora, yo creo que aquí el pueblo hondureño ha sido claro y ha visto cuáles son las posturas de los partidos políticos. La única parte que presentó aquí propuestas fuimos nosotros. Ellos se han encerrado simplemente en que quieren un representante que nosotros hemos dicho no hay ningún problema en que lo tengan. Trabajemos en la ley electoral y paso siguiente se nombra a Richie Moncada y al señor Reina, que tengo entendido que es el que ellos tienen para que sea el representante en el Tribunal de Justicia Electoral. Hablemos de reformas electorales, discutamos, garanticémosle al pueblo hondureño que en el 2021 no vamos a tener un poste electoral como el del 2017, que nos significó lastimosamente una división dentro de la familia hondureña y que lastimosamente eso terminó incluso en la pérdida de vidas humanas que nosotros lamentamos profundamente. Eso no es lo que el pueblo hondureño quiere de un proceso electoral. Debemos de buscar la forma en cómo trabajamos, en cómo nos vamos poniendo de acuerdo. Si vamos a hablar de segunda vuelta electoral, hablemos de ella. Si vamos a hablar de voto electrónico, hablemos de ello. Hablemos de ciudadanizar las mesas electorales. Hablemos del voto popular, que se respete el voto de la gente para los diputados en el Congreso Nacional y que tengamos realmente diputados que tienen un respaldo popular y no simplemente aquellos que se escudan en algunos partidos políticos más pequeños, obteniendo alguno que otro voto y pudiendo ser representantes supuestamente del pueblo en el hemiciclo legislativo. Trabajemos por Honduras, eso es lo que nos debemos de dedicar los partidos políticos y los políticos sobre todo responsables que no queremos someter al pueblo a finalmente lo que en estos últimos años ha venido estando pasando. Yo me despido nada más diciendo que ojalá que se logre finalmente construir una nueva ley electoral que nos permita perfeccionar nuestra democracia, que nos permita que las elecciones sean, como en todas partes del mundo, procesos certificados donde se defina un ganador y que sirva para terminar con problemas de diferencias que hemos tenido históricamente en el país. A libre, que salgan de su insurrección legislativa, que trabajen por Honduras, que ganan muy bien los diputados, que finalmente reciben muchas prebendas por representar al pueblo hondureño y que no tengamos la oportunidad de engañar al pueblo más, diciéndole que nosotros queremos algo cuando realmente lo que estamos buscando son otras cosas completamente diferentes. Aquí no estamos hablando, ellos no hablan de una nueva ley electoral. Ellos hablan de una nueva repartición de poder a la vieja usanza, algo que el pueblo hondureño estoy completamente seguro que va a castigar en las urnas el próximo último día de noviembre del 2021. Gracias, Raúl, por haberme invitado. Siempre es un placer poder compartir con ustedes. Gracias, Gilbert. Cerramos con el abogado Harry Dixon. Bueno, yo quiero pedir disculpas al pueblo hondureño. Yo creí que veníamos a este foro a discutir los avances que se habían tenido en cuanto a los acuerdos con las diferentes bancadas de los partidos políticos. No pensé que el Partido Nacional no había informado a su gente para medir estos foros de lo que está pasando. Entonces, pido disculpas porque esta es una repetición de lo que hemos hecho en los últimos 2 meses. Yo creo que al pueblo hondureño hay que darle noticias positivas. Al pueblo hondureño hay que darle noticia de que los políticos estamos resolviendo conflictos, porque para eso se eligen a los políticos, para resolver conflictos. 2 meses después, y hablando de lo mismo, me parece que se perdió un tiempo valiosísimo. Estamos totalmente apoyando las reformas electorales. De hecho, la segunda vuelta ha sido un tema nuestro, lo hemos propuesto en 2 ocasiones, hemos propuesto el voto electrónico, no así el Partido Nacional, que se ha resistido a la segunda vuelta, y podemos discutir todas las reformas electorales que vengan, pero sí debemos dejar muy en claro, Libertad y Refundación no volverá a caer en la trampa del Partido Nacional. Libertad y Refundación va a hacer todo lo posible para que este partido que se ha incrustado en el poder de forma ilegal y que ha asesinado a los ciudadanos hondureños por protestar, respete la ley y que el proceso electoral sea más transparente. Nosotros en el partido estamos luchando para que se garantice el voto popular, la voluntad popular de más de 1 millón de hondureños y hondureñas que le pagan impuestos al gobierno ilegal de Juan Orlando Hernández, que viven aquí, que sufren aquí los embates de un gobierno corrupto y criminal. En Libre, tal vez tiramos cohetes, pero en Libre
no somos narcotraficantes. En Libre no saqueamos instituciones. En Libre no nos extraditan por narcotráfico. En Libre no asesinamos personas. Así que yo creo que Libertad y Refundación está en el camino correcto, está luchando por el retorno de la democracia, pero también queremos decirles a los del Partido Nacional que todos los delitos cometidos, tanto fraudes electorales, asesinatos, saqueos de instituciones, van a tener que llegar un momento que van a tener que pagar. Yo creo que es tiempo de que el Partido Nacional entienda que hay un partido libre en oposición y que no va a permitir jamás que se siga dañando al pueblo hondureño. Y para terminar, quiero leerle un mensajito que me mandó el compañero Mario Moncada, que trabajó con Kilber en un programa de televisión. Dice que confirma que Kilber no es nacionalista, lo confirmo, dice, le gustaba Libre, yo trabajaba con ellos. Yo trabajaba y todos los días, dice, atacaba y todos los días atacaba al Partido Nacional. Mario Moncada, el hermano Mario de Moncada, Richie Moncada, árbitro. Bueno, amenazado. Terminamos con eso. Yo creo que ha sido una pérdida de tiempo hablar con gente que no conoce lo que está haciendo su partido, que no les informan, que les dan un folleto viejo y vienen a decir lo mismo que hace 2 meses. Pero seguramente vamos a sacar, en otros programas seguramente vamos a hablar de cosas más productivas, pero casi 2 horas para hablar de lo que hablamos hace 2 meses. Ya lo tiene negociado. Yo creo que no tiene importancia. Para cerrar esto, aquí me manda Kilber algo. Ponémelo, Eddie. Bien, estoy esperando. Me encontré eso en redes sociales y está bien interesante. Usted mándeme el suyo entonces, para que vamos a cerrar uno a uno, para que, como aquí... Por justicia. No, pues sí, aquí, imparcial, pues. Ay, hombre. ¿Lo tenés ya, Eddie? A ver si lo pone uno que me mandó Kilber y me está enviando también don Gilberto. Don Gilberto, ¿y el suyo? Ya lo envié. Ya me lo envió también. Y va a poner, óigame, ¿cuántas veces lo va a poner ese, Raúl? ¿Qué quieres que haga? ¿Cuál es el yo no. Ahí está, mira, va Kilber, explica ahí. Mire, no, la verdad que no tengo mucho que explicar. Ahí está el insurreccionazo, mire. Ganan 120,000 lempiras al mes cada uno de los diputados. Por 30 son 3.6 millones de lempiras al mes que ha recibido la bancada de Libre sin poder trabajar. Y ahora el Grillo, porque es lo único que tiene, le acaba de mandar a usted una fotografía donde yo lancé un tuit del presidente Hernández cuando venía saliendo de la campaña interna donde yo apoyaba al abogado Fernando Anduray. Y como ustedes saben, dentro de las campañas internas de los partidos políticos se dicen muchísimas cosas, como ellos hablaron, por ejemplo, de los gustos de Salvador Nasralla, de las preferencias de Salvador Nasralla, como hablaron de Xiomara Castro, como ahora ellos mismos critican a Jorge Cálix, etcétera. Son cosas que pasan. Pero ellos siguen teniendo y siguen recordando hoy, 2019, tweets del año 2013. Viven en el pasado. Pero ya te acostumbraste al Partido Nacional. Sí, esto es una realidad. Eddie, pon el otro. Una realidad. Vaya, Gilberto. De ese gusto, nuevamente. 300 lempiras y el almuerzo lo dieron a los asistentes de la marcha de Juan Orlando. Tener que pagar para que te sigan. Gran líder, ahí está cuestionado. Ese es el Kilber que queremos, el Kilber crítico. Y abajo dice Juan Orlando, sos lo peor que le ha pasado a la política hondureña en la historia. Tenía conciencia política y social. Andaba bien. Andaba bien. Es cuando se quería meter al Libre. Regresemos. Cuando se quería meter al Libre. Yo le digo una cosa. Eddie, regresemos. Le digo algo acá. Las campañas internas de los partidos. Te queremos. No, es que en eso se va. Las campañas internas de los partidos políticos. Andaba revolucionario en el año 2013. Ahora, jamás en mi vida voy a formar parte. Aplacaron su conciencia ahora no. Política. Pero la más mínima idea de lo que es estar en un partido político. Ya probaste el poder, ¿ahora qué? Un partido político con gente que no puede debatir con ideas, sino que se dedica al grito, a la diatriba, al insulto, etcétera. Solo es parte de la historia, Kilber. Sí. El Partido Libertad y Refundación. Solo es parte de la historia. Aquí tenemos 2 personas que se dedican a eso. De vuelta. Al final, Dios me libre de que alguna vez ese partido político quería ser libre y no. Jamás. Estoy muy bien en el Partido Nacional. Bien, gracias a los 4. Canal 11 Noticias les puede informar que las pláticas están bien avanzadas entre los miembros del partido Nacional,
del Partido Liberal y de Libertad y Refundación para que se lleguen a acuerdos, hayan representantes en cada uno de estos nuevos entes que van a regir los procesos electorales. Las pláticas están avanzadas y ojalá los acuerdos terminen en las próximas horas para que regrese la tranquilidad al Poder Legislativo. Buenos días, gracias, que estén bien.